Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar nuevamente en sintonía de este su programa de Mi Alma Tiene Sed. Agradecemos al Señor la bendición que tenemos hoy de poder estar con ustedes y sobre todo el que Él haya manifestado su gracia, su favor, su benevolencia sobre sus vidas. Estoy seguro que a lo largo de este día, en todas y cada una de las actividades que usted ha desarrollado, ha visto la mano poderosa del Señor obrar en su favor. Así que, amados hermanos, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta oportunidad y agradecerles a nombre de este medio de comunicación el favor de su sintonía, ya que nos permiten acompañarle en las actividades que usted realiza en su hogar, en su trabajo, en su vehículo o a través de las diferentes formas en que Radio 760 llega al pueblo del Señor, con una programación que tiene como propósito exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, estamos hablando del tema del regreso del Señor. Es un tema que hemos estado desarrollando ya por algunas semanas y hemos estado analizando a la luz de la palabra todo lo relacionado con esta doctrina que es importante para la iglesia y que en algunos ámbitos cristianos se ha dejado ya de abordar debido a que muchas veces se tiene temor a todos y cada uno de los puntos que hay, sobre todo por las corrientes que han surgido en los últimos años. Algunas corrientes que tratan de contradecir, amados hermanos, que se oponen, mejor dicho, al regreso del Señor. Hay muchos que ya dejaron de predicar de lo mismo, hay otros que se han desesperado debido al paso del tiempo, al paso de los años. Pero el Señor, amados hermanos, como lo hemos visto en esta serie, lo hemos analizado, lo hemos reflexionado. Si buscamos, amados hermanos, a conciencia en la Biblia, nunca vamos a encontrar que el Señor haya mandado a fechar su venida, sino que al contrario, lo que ha mandado con claridad y insistencia es que velemos, que estemos atentos, que veamos los acontecimientos y que estos nos van a ir informando acerca de la prontitud y la inminencia de la venida del Señor por su iglesia y la manifestación al mundo en el juicio que se va a realizar. Entonces, amados hermanos, el Señor sí nos mandó a estar atentos, a eso nos mandó. Y obviamente, como todo centinela, amados hermanos, si usted busca esa enseñanza que está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, y también en algunos pasajes del libro de Job, el centinela, amados hermanos, tiene que estar sobre su guardia velando y verificando, sin que se deje dominar por el sueño o por el cansancio o por las inclemencias del clima. Amados hermanos, tiene que estar atento y avisar cuando vea señales, cuando vea movimientos, cuando vea algún tipo de manifestación. Tiene que avisarlo al pueblo. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos puestos como esos vigilantes, y como esos vigilantes, como esos atalayas renuevan su vigilancia constantemente, es probable que a nosotros en este momento nos toque estar vigilando, ver algunos acontecimientos, ver qué está sucediendo, analizarlos, darlos a conocer al pueblo. Y es posible que tal vez en algún momento el Señor decida que no es en nuestro tiempo, no es en nuestra guardia que Él ha de manifestarse, sino que ha de ser en una guardia futura,
Entonces nosotros debemos de cumplir con el trabajo de estar velando y definitivamente, amados hermanos, entregar la estafeta con la misma esperanza que nosotros tuvimos de ver la manifestación del Señor a la siguiente generación. Confiados, amados hermanos, que como la palabra nos enseña, que el Señor, ya sea que vivamos o que moramos, de Él somos en primer lugar, y en segundo lugar, que el Señor nos mandó a velar, y que la Escritura muestra claramente que si nosotros tenemos que dormir, dice la Escritura en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 en adelante, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que tenemos esa esperanza bienaventurada, hermanos, y que cuando el Señor nos dé la oportunidad de comparecer delante de su santa presencia, nosotros podamos decirle: Señor, yo te espero. Y que el Señor diga: sí, mi siervo, estuviste fiel, estuviste velando, estuviste atento, así que pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Así que esa es la palabra que todo el mundo debería anhelar escuchar, hermanos. El beneplácito, la complacencia de nuestro Padre al saber que nosotros cumplimos con lo que se nos mandó a hacer, y no especular sobre acontecimientos, amados hermanos, con el propósito de tratar de hacernos famosos o de creer que nosotros tenemos la verdad absoluta, sino que verdaderamente ser fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. Y bien, amados hermanos, en esta tarea estamos ahora leyendo el libro de Apocalipsis. Lo estamos leyendo porque es un libro, como lo he mencionado en otras oportunidades, que es un libro que escribió el Señor Jesús. Este es el texto que el Señor Jesús dictó a Juan. Juan, en función de escriba, toma nota y nos transmite lo que el Señor Jesús le dio a conocer mediante la revelación, mediante el Apocalipsis. Por eso es que el libro se llama Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Si usted ve en sus Biblias en inglés, dice revelación de Jesucristo, Revelation of Jesus Christ. Y en el primer versículo vemos que es un libro que efectivamente el Señor Jesús le dicta a Juan. Juan recibe esa instrucción de escribir todo lo que el Señor le está mostrando. Ya hemos hablado acerca de la sintaxis de este libro, ya hemos hablado en algunos momentos brevemente sobre las críticas que tiene este libro, sobre el temor que hay a este libro, sobre las variantes textuales que algunos asientan que tiene este libro, pero ya hemos explicado, vamos hermanos, que es un libro que el Señor escribe y que Juan está en su función de reportero en el cielo, tomando nota de muchos acontecimientos que está viendo él. Algunos son simultáneos, otros son subsecuentes, otros son independientes, otros son dependientes. Por lo que también es importante que recordemos, y esto lo vamos a ver en el transcurso del estudio de hoy con la ayuda del Señor, que hay eventos en el Apocalipsis que hay que ordenar para poder tener una mejor comprensión del mismo. Aquí, pues en el libro de Apocalipsis hay mucha imagen, ¿verdad? Hay mucha forma de expresar algunos eventos que nosotros debemos ir analizando conforme a la Escritura. Recordemos que hay un principio de estudio de la palabra, que la Biblia se explica a sí misma. Y efectivamente el Señor ha sido tan bondadoso que nos ha dejado a lo largo de la Escritura, de pasta a pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, la forma de encontrar la explicación a muchas cosas que están en ella, sin dejar por un lado, vamos hermanos, nuestra comunión con el Espíritu Santo, número uno, nuestra oración a Dios, nuestro clamor, nuestra súplica para que Él sea el que nos enseñe y nos ministre. Y definitivamente tampoco, amados hermanos, nos habla de rebelarnos en contra de aquellas autoridades que nos están ministrando en la congregación. Hemos hablado también en esta serie que hemos tenido cuando hemos estudiado las cartas, e inclusive en el programa anterior, de la importancia y la responsabilidad que como ovejas y como
miembros del cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, tenemos de orar por aquellos que el Señor ha puesto en eminencia, orar por los ministros, para que estos sean guardados y estos no se desvíen y nos enseñen adecuadamente la palabra del Señor, y que también el Señor socorra y auxilie a todos y cada uno de ellos en medio de sus necesidades. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 13. No sé cuántas temáticas vayamos a poder sacar de este capítulo, es abundante, amados hermanos, pero este capítulo está lleno de muchas figuras, de muchos eventos que nosotros debemos de pedirle al Señor su ayuda. Es uno de los capítulos que más comentarios tiene. He leído varios para poder transmitirle a todos y cada uno de ustedes valioso conocimiento, pero sin dejar por un lado, como le he mencionado, la iluminación, la revelación, la guianza del Espíritu Santo. Recordemos que nosotros somos creyentes, somos dependientes de Dios, así que aunque respetamos y agradecemos al Señor por la diligencia que otros siervos han tenido para estudiar y analizar y aportar lo que ellos han visto de este libro hermoso y transmitirnos sus conocimientos, debemos de pedirle al Señor la adecuada interpretación para que nosotros recibamos precisamente esa guianza. Hemos terminado de revisar brevemente el capítulo 12. Yo le invito a que usted esté repasando constantemente la lectura de la Biblia y le estemos pidiendo al Señor su guianza, y todo aquello que usted considere que le he aportado para bendición, tómelo, profundícelo, investíguelo, indague, ore, y todo aquello que usted considere que está de más, deseche. Esa es una de las bendiciones que nos da el Señor, una de las libertades que nos da el Señor, de que cada uno de nosotros podamos ir creciendo en este caminar como que. Y mi invitación sigue siendo, amados hermanos, a que estudiemos. No nos acomodemos a que, bueno, esto está enseñando el hermano, con eso es más que suficiente para mí. Tampoco confiarse de todo aquel que se autodenomine conocedor de la escatología, sino, amados hermanos, estar en comunión con Dios, que nosotros también, ya que tenemos por la gracia y bendición de Dios versiones bíblicas para el estudio, tenemos comentarios, tenemos diccionarios, tenemos programas que permiten poder estudiar la palabra del Señor, programas computarizados o aplicaciones en este momento. Aprovechémosla y esforcémonos para que podamos honrar a nuestro Padre. Y bien, vamos a leer el capítulo 13, dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia, pero le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, entonces, amados hermanos, este capítulo está lleno de mucha simbología, como hemos podido escuchar en su lectura. Nos habla de bestias, nos habla de cabezas, nos habla de cuernos, diademas, nos habla de algunos aditamentos que tiene. Y quisiera empezar diciéndole, amados hermanos, que en el Apocalipsis tenemos que tomar muy en cuenta la numerología. La numerología es aquella ciencia o disciplina, si usted me permite, que nos ayuda a relacionar en base a los números ciertas características o ciertos atributos. La numerología bíblica específicamente, amados hermanos, porque lamentablemente, así como hay gente que utiliza la numerología para lo bueno, hay gente que ha enfocado la numerología para lo malo. Entonces, hablando de numerología bíblica, amados hermanos, en el capítulo 13 estamos hablando de un capítulo que nos habla siempre de la rebelión. Si usted estudia en los capítulos 13 de la Biblia, siempre va a encontrar características de rebelión, características de maldad, características o acciones que revelan el lado oscuro o malo de las personas. Este capítulo también tiene 18 versos. 18 versos si vemos o descomponemos el número 18, lo vamos a encontrar que es 3 veces 6. 6, 6, 6. Si usted suma 6 más 6, 12 más 6, 18. Entonces nos habla precisamente el Señor de la rebelión de la bestia, si usted lo quiere ver de esa manera. Es un aporte que yo le doy, usted puede analizarlo, estudiarlo, tómelo si le funciona, si no le funciona, desecha. Entonces aquí en el primer verso, amados hermanos, hemos estudiado, y se lo quiero compartir, de que hay algunas versiones que hablan de la frase que me paré, algunos dicen y se paró. Entonces, en la primera opción, que es la que nosotros leímos en esta oportunidad, que está en la Reina Valera 60, están poniendo a Juan que él es el que se paró sobre la arena del mar, ¿verdad? A ver el surgimiento de la bestia. Pero si lo relacionamos con el capítulo 12 que estuvimos leyendo anteriormente, usted sabe que el dragón fue expulsado del cielo por Miguel en la batalla. Este dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, y su ejército de ángeles fueron expulsados del cielo y enviados a la tierra. Vino a perseguir a la iglesia, a Israel en este caso, concretamente la figura de la estuvimos analizando en el programa anterior, y nos hace referencia a Israel porque la iglesia ya se fue. Entonces esta persecución que se desata en contra de Israel es encabezada por Satanás, por el enemigo. Y entonces vemos que la mujer que representa a Israel fue guardada en el desierto. Hicimos referencia brevemente que si usted estudia
al inicio del pueblo de Israel, ya cuando Israel es considerado como una nación, como un pueblo, es sacado de Egipto, amados hermanos, estuvo durante 40 años en el desierto. Durante esos 40 años que estuvo en el desierto, pues Dios la protegió a pesar de sus constantes rebeliones. De hecho, el Señor no había planificado que Israel estuviera 40 años en el desierto, pero por la necesidad del hombre, por la terquedad que el ser humano tiene, amados hermanos, hubo necesidad de que Israel estuviera 40 años en el desierto. Y a pesar de todo lo malo que hizo Israel, Dios los guardó, Dios los protegió, Dios guardó a los que habían salido, a los que quedaron después de esa purga que hubo, de esa limpieza, los guardó y los protegió en el desierto. Les proveyó el alimento, les proveyó el agua, les proveyó de protección del calor durante el día y les proveyó protección del frío durante la noche. Y el Señor siempre estuvo ahí con ellos, manifestándose constantemente, manifestando su poder y su señorío. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que hay una situación. Hay algunos textos, algunos manuscritos que dicen y se paró, haciendo alusión al dragón, y considero que es la que tiene más lógica, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el dragón, pues obviamente ya está en la tierra y va a empezar a armar una persecución, va a empezar a armar una situación más complicada por el hecho de que ya está sobre la tierra y quiere hacer guerra contra los santos, guerra contra el pueblo de Dios. Y estando en el mar, empieza a hacer el llamado a los ejércitos que él tiene en esta tierra. Y dice que del mar subió una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, amados hermanos, la figura del mar en este libro de Apocalipsis, aunque se puede interpretar literalmente que el dragón pues va a la orilla del mar y ve salir del mismo una bestia, pues también tenemos que entender bíblicamente qué es el mar. Como le he comentado, amados hermanos, a lo largo de estos años, si usted en algún momento ha visto algunas películas o ha visto alguna serie de televisión, se da cuenta que generalmente el mar lo han pintado como un lugar donde se ocultan cosas, por ser amplio, por ser grande. En años anteriores, por ejemplo, se hacía ver que del mar, del océano, de las aguas, del profundo de las aguas, brotaban bestias. Si usted en algún momento ha visto la película Godzilla, por ejemplo, usted sabe que Godzilla emerge de las profundidades del mar. En el mar se mueve. El mar es la forma en que él se oculta, en la que él se manifiesta. Y no es que lo esté motivando a ver películas, amado hermano, sino que lo que estoy tratando es de que usted pueda tener en su mente una forma en que la televisión, en que los medios han estado tratando de ir preparando psicológica y mentalmente a las personas para que vean ese tipo de cosas. Entendemos que no todo puede ser llamado ficción, ¿verdad? Porque algunas cosas se nos dejan ver poco a poco. Es decir, como preparando a las personas para que éstas, cuando experimenten una situación similar, no entren en shock, no entren en pánico, sino que lo vean como algo para el cual ya han sido preparados. He mencionado en esta serie de estudios, amados hermanos, que por ejemplo las películas como Impacto Profundo, como El Quinto Elemento, inclusive una que se llamó Armagedón, nos dejan ver sobre la probabilidad de que algún fenómeno celestial, es decir, algún cometa, algún meteorito impacte sobre la Tierra y cause destrucción, lo cual lo estuvimos analizando durante los sellos. Entonces,
De igual manera, amados hermanos, nos han estado preparando porque del mar emergen algunas bestias. Películas como Godzilla o como Titanes del Pacífico, amados hermanos, y otras, porque han habido varias que hacen ver que el mar guarda bestias, guarda animales. Por ejemplo, la película de Aquaman, las películas de Aquaman que salieron recientemente nos dejan ver que en las profundidades de las aguas hay ciertos animales o ciertas bestias que causan pavor y que muchas veces pueden tener la facultad de emerger en determinado momento, y que va a haber un combate entre las fuerzas terrestres, como le denominan ellos, y las de los mares, las de los océanos. Entonces, ahora, bíblicamente hablando, amados hermanos, la escritura, como le digo, se explica a sí misma, pero era importante que le hiciera estos comentarios porque usted ha sido de alguna manera inducido o ha sido de alguna manera enseñado para que usted se prepare para que si en algún momento se ven emerger del océano criaturas o naves o algún tipo de ejércitos o algún tipo de criatura, usted esté preparado mentalmente. Entonces el dragón empieza a hacer emerger del mar. Ahora el mar, bíblicamente hablando, en Isaías 57:20, dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Estudiando un poco sobre esto, vamos a ver, hermanos, buscando en los materiales cómo puede hacer a usted una acotación. En el diccionario bíblico Nelson encontré la siguiente nota, un extracto. Dice un extracto porque, pues, obviamente cuando hablan del mar de Galilea, del mar Salado, del mar Rojo y de varios lugares catalogados como mar que se habla en la Biblia. Pero específicamente el extracto que yo le quiero trasladar dice así: los hebreos no eran amantes del mar, temían a sus profundidades, entre paréntesis ponen el abismo. Si bien estas están bajo el control de Dios, pero lo que ellos tienen en su mente es que ahí está el abismo y que en el abismo hay cosas peligrosas, que hay cosas que muestran el peligro. Y cosas que dañan al hombre. Por ejemplo, en Jonás 1:4 nos deja ver que ahí en el mar, pues, por ejemplo, hubo una bestia que se lo tragó a él y que lo llevó a las profundidades del infierno. Judas, en su capítulo único, verso 13, nos habla del mar como figura de los falsos profetas. Santiago 1:6 nos habla en figura que el mar es como los hombres sin fe. Pero en el Salmo 104, versículos 5 al 9, leemos lo siguiente. Salmo 104, versículos 5 al 9 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Y entonces esto nos lleva a la creación, al inicio de la creación, a la creación de la humanidad. Ya les he comentado que Génesis nos habla de la creación de la humanidad. Y entonces vemos que en el capítulo 1, verso 1, nos habla de que en el principio se creó Dios los cielos y la tierra, y hace una pausa, deja una pausa ahí, ponen un punto porque en el capítulo, o en el verso 2 mejor dicho, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Porque hubo un juicio, porque las aguas cubrieron la tierra, porque hubo una situación ahí de un
juicio que Dios ejecutó debido a la rebelión en las creaciones anteriores. No voy a profundizar más en eso porque esto no es del tiempo y porque si no me voy a extender demasiado y no voy a abordar el tema del capítulo 13 con la necesidad que tenemos ahora, pero sí le invito a que usted lo analice, ¿no? Que usted lo estudie, que usted lo vea, que usted, si usted considera que le estoy dando una información que usted considera valiosa para estudiar, la tome, y si usted considera que no, deséchela, amados hermanos. No vamos a pelear por eso, sino que debemos de ver que el punto es de que había un abismo y el Señor dio una orden, cubrió ese abismo con las aguas. De en medio de las aguas surgió la tierra. El Señor nos dio la orden para que la tierra apareciera y con su palabra fue creando todas las cosas. Entonces el mar, amados hermanos, o las aguas, mejor dicho, son 2/3 partes de nuestro planeta. En nuestro planeta solo 1/3 parte del mismo es tierra y 2/3 partes son aguas. Entonces, si usted divide 2 dentro de 3, nos habla de un 666. Entonces Dios está siendo muy claro, amados hermanos. Pero aquí la figura que nos da Isaías 57:20 es la que mejor se aplica. Y la de los impíos, ¿verdad? La de los impíos es la que mejor se aplica aquí, porque los impíos dice que son como el mar en tempestad, es decir, nunca se está quieto, está en constante movimiento, y las naciones así están. Dice, pero los impíos son como mar en tempestad, es decir, en constante movimiento, en agitación. La Escritura nos enseña que el impío no duerme si no ha hecho el mal, o que está en su cama reposando, no reposando, sino pensando en la forma de hacerle mal a otros, y lo ejecuta. Eso nos habla la Escritura. El impío dice que generalmente está acosando al justo, está maquinando cómo hacer mal, etc. Entonces, amados hermanos, aquí lo que nos deja ver es que la bestia, lo que mandó a llamar Satanás, es precisamente sobre la congregación de los impíos un sistema de gobierno. 7 cabezas, por ejemplo, analizando un poquito las 7 cabezas, y nos ha hablado de los 7 imperios que han dominado específicamente a Israel y el mundo conocido. Recordemos que el mundo conocido, amados hermanos, en la historia, principalmente gran parte de la historia, se concentra en el Medio Oriente, en Europa, porque se desconocía la existencia de América. Si usted busca en los anales de la historia, se nos ha hablado que, por ejemplo, la historia de América a partir de 1492 con los viajes de Cristóbal Colón. Toda la demás historia que se ha ido elaborando y de la cual nos han dado conocimiento ha sido la que se ha extraído de los estudios, excavaciones arqueológicas que han hecho de la civilización maya, de la inca, de la azteca, todas esas que han ido descifrando las estelas y que conforme las excavaciones han ido emitiendo algún tipo de eventos de lo que en algún momento fue la historia de ellos. Pero la historia vívida, relatada, que se ha escrito, fue toda la que se generó en Medio Oriente, en Europa, que era el mundo conocido. Entonces, en el mundo conocido se han destacado 7 imperios, empezando por el egipcio. Bueno, ustedes saben que inclusive Israel fue cautivo de Egipto, vimos eso en el libro de Éxodo. Luego el imperio asirio, que tomó la parte norte de Israel, 10 tribus. Luego el imperio babilónico. Luego el imperio persa, el medo persa, el griego y el romano. Ahí nos da 7. Y de hecho, pues, amados hermanos, como le he mencionado con anterioridad, el libro de Apocalipsis debemos de amarrarlo con todos los libros proféticos. Y este es un libro, pues, precisamente, amados hermanos, que muchos le ven la riqueza o la relación que guarda con los libros proféticos. Y es precisamente porque Jesús está explicando. Y Yeshua, que el Mesías, al hablarle a Juan,
obviamente toma todo lo que ya nos ha enseñado el Señor a través del Antiguo Testamento. Por eso es importante, amados hermanos, que no dejemos de leer la Biblia completa. Ya les he mencionado que aunque a veces nosotros digamos es que no la entiendo, es que no la comprendo, es que me cuesta, tengamos esa disciplina y sobre todo la humildad de pedirle al Señor constantemente que nos revele su palabra. Él la escribió, Él nos la puede explicar. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y entonces, amados hermanos, en el libro de Daniel, que es uno de los que guarda mucha relación con Apocalipsis, porque les he mencionado que a criterio de muchos estudios, Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento y Juan es el Apocalipsis del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero al final están amarrados y los dos nos revelan precisamente los acontecimientos que se van a llevar a cabo. Entonces uno completa al otro. De hecho, el capítulo 13 de Apocalipsis, usted y yo lo tendríamos que estar leyendo en paralelo con Daniel capítulo 7. Porque en el capítulo 7 de Daniel se habla de las bestias. Se habla de 4 bestias y 3 se destacan por la individualidad, pero sale una cuarta que es diferente. Aquí vemos que la bestia ya sale ensamblada, unida, es decir, las 4 bestias que están en Daniel aparecen como una sola aquí en Apocalipsis 13:1. Entonces las 7 cabezas nos habla de sus 7 imperios, 10 cuernos nos habla de 10 gobernantes o de 10 formas de gobierno, 10 personas que tienen autoridad. El cuerno nos habla de autoridad, nos habla de poder. El cuerno también nos habla de un poder militar y un poder político. Recordemos que el cuerno para los animales sirve como herramienta de ataque, pero también como herramienta de defensa. Así es como se ve. Y pues al hablar de diademas, ya hemos analizado en capítulos anteriores que hay 2 palabras griegas para referirse. Una, Estefanos, que es corona de victoria, y otra que es diademos o diadema, que nos habla de algo que se parece a una corona, pero no es una corona. Entonces quiere decir que estos son como emisarios con autoridad, no ejercen el poder total. Y en sus cabezas hay un nombre blasfemo. Pues todos los comentaristas, amados hermanos, lo que nos dejan ver es que los emperadores, sobre todo los emperadores romanos que estaban en vigencia, sobre todo cuando Juan vivió y escribió en Apocalipsis, que subyugaron a muchos pueblos, a muchas regiones, los emperadores tomaban nombres divinos. Ellos se autoproclamaban hijos de Dios, se proclamaban la divinidad, se proclamaban como salvadores. Entonces, con todos y cada uno de esos títulos, pues blasfemaban a Dios, porque siendo hombres se hacían Dios. Eso también lo vemos en Ezequiel 28, ¿verdad? Personas que se hacen o quieren igualarse a Dios, pero no son Dios, son simples mortales. Y su vida es pasajera. Y eso ha pasado en muchas culturas, vamos a ver, la cultura egipcia, la cultura babilónica, la cultura romana y todas aquellas que en algún momento han predominado o han tenido dominio sobre el mundo habitado. Siempre los emperadores o los de más alto cargo se han denominado divino, hijo de los dioses. Los griegos también tenían esa forma de ver. Y recientemente, amados hermanos, nos han estado recordando todo ello, porque en la televisión han salido películas precisamente que empiezan a recordar los sistemas gubernamentales anteriores. Y eso es a donde nos conduce esto. Que esa bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, son imperios que en algún momento fenecieron, pero que todos consideran que han dado grandes aportes a la humanidad. Entonces lo que quieren hacer es revivir uno de esos sistemas mediante los impíos. Recordemos que el Salmo 73 y el Salmo 37, y no solamente esos escritos, sino varios escritos de la Escritura, nos dejan ver que el impío generalmente tiene poder económico, tiene poder
en cuanto al manejo de las armas, es decir, un poder político, un poder armamentista, y de esa manera ha sojuzgado a los justos. Entonces, los imperios o los gobernantes de las naciones lo que quieren es poner un sistema, amado hermano, pero que en esta oportunidad quieren hacer una mezcla de todo. Dice en el verso 2 que la bestia era semejante a un leopardo, es decir, por su rapidez. El leopardo nos habla de una rapidez. En los pies de oso nos habla de la fuerza, de la crueldad. Y su boca, pues obviamente de la forma en que él convence. A veces va a convencer con buenos argumentos, pero estos argumentos van a ser temerosos, porque un león, amados hermanos, puede inspirar ternura, claro que sí, pero cuando está lejos. Pero si usted tiene un león cerca, obviamente, amado hermano, usted no lo quiere ni acariciar, porque ese león no puede matar. Entonces el dragón, Satanás, le dio su poder. Aquí estamos viendo la manifestación, amados hermanos, de la triunidad diabólica. No triunidad, no es triunidad diabólica, es la trinidad diabólica. Perdone usted la mala pronunciación. La trinidad diabólica. ¿Por qué? Porque el dragón, ya vemos que fue expulsado a los cielos. Aquí vemos una bestia que sale del mar, y luego vamos a ver otra bestia que sale de la tierra, es decir, cielo, mar y tierra. Todo va a estar cubierto por el enemigo. Antes de seguir, amados hermanos, yo quiero comentarles que analizando esto, el Señor ponía en mi corazón Deuteronomio 28 y Levítico 26. Porque hay muchas personas, amados hermanos, como les he dicho, yo en mi caminar cristiano me he encontrado con varias personas que siempre cuestionan que porque Dios es cruel, porque Dios es malo, que por esto y lo otro, pero muchas veces no, son personas que no han leído la Biblia. Son personas que no se han preocupado de analizar, de estudiar, de profundizar lo que la Biblia establece. Y obviamente, otra de las limitaciones es que la Biblia es un libro espiritual. Entonces, dice la Escritura que el espiritual es guiado por el Espíritu, y entonces va acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Pero el terrenal, como no tiene esa capacidad, no lo entiende, no lo comprende. Eso lo vemos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, ahí se nos explica. Entonces, amados hermanos, si nosotros tenemos una relación con Dios, pues sí vamos a ir comprendiendo estas cosas. Pero tenemos que estudiar también. No podemos entenderla de primas a primeras. Y muchas veces cuando somos recién convertidos, como se dice en la jerga evangélica, tenemos muchas dudas. Y a veces esas dudas da miedo plantearlas porque hay personas que son muy dogmáticas o que no están en proceso todavía de transformación, y lo que hacen es caerse y no cuestiona a Dios. Usted no es quien, usted acaba de empezar, pero no deberían de tratar hacia los recién convertidos, sino que guiarlos, orientarlos. Para ello tenemos que ir al estudio bíblico, leer la Biblia, amados hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos que está empezando a tener control la bestia, el Satanás, de un mundo en el cual la iglesia ya no está. Obviamente, amados hermanos, la Escritura nos enseña en el libro de Efesios, en las cartas que Pablo escribe por orden del Espíritu Santo y que están dentro del canon bíblico, que los hijos de Dios, aquellos que han creído, que han obedecido, pues no están puestos para ira. Y aquí ya estamos viendo la ejecución de la ira de Dios. Número 1. Número 2, pues cuando uno desobedece a Dios, amados hermanos, en el capítulo 28, verso 15 en adelante, y en Levítico 26, en la segunda parte, porque también Levítico lo divide en dos partes, en el capítulo 26 específicamente, nos habla de las consecuencias de la desobediencia, amados hermanos. Obviamente la desobediencia trae un juicio, trae castigos, trae limitaciones, trae persecución, trae muerte, trae enfermedad, trae aflicción, trae ansiedad, trae depresión, y eso es lo que precisamente va a estar ocurriendo en estos capítulos que estamos leyendo en el Apocalipsis. De hecho, desde que se abren los sellos vemos que el mundo está pasando por angustia y desesperación. Y nosotros, amados hermanos, aunque estamos viendo algunas situaciones terribles en el mundo,
como la situación de los huracanes, los incendios, las situaciones del cambio climático, donde hay lugares donde están a estas alturas del año inundaciones terribles. En Guatemala, donde oficialmente ya terminó el invierno, han habido lluvias fuertes, amados hermanos, en un mes en que no acostumbran a haber lluvias fuertes, fríos extremos en otros lugares, calores extremos en otros lugares. Amados hermanos, todo esto nos deja ver una situación difícil, aunado pues a situaciones políticas complicadas, económicas difíciles, etcétera, etcétera. Pues vemos que la desobediencia es sometida a castigo y disciplina, y aquí el mundo ya está entregado precisamente al castigo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dios, amados hermanos, ya a estas alturas del Apocalipsis, pues ya dio un periodo de gracia, un periodo de paciencia, un tiempo de espera, pero el mundo no reaccionó favorablemente al llamado que Dios le hizo. La iglesia, amados hermanos, nosotros debemos de verdaderamente preocuparnos en el sentido de cuestionarnos si efectivamente hemos estado trasladando el mensaje de salvación y esperanza a toda la humanidad. Si estamos haciendo un evangelismo efectivo, si estamos procurando llevar el mensaje del Señor con la premura que el Señor nos demanda, porque las situaciones que vienen sobre el mundo, amados hermanos, no son agradables ni son fáciles, son complicadas. Y nosotros, amados hermanos, estamos con una indiferencia que nos debería de avergonzar. Entiendo, amados hermanos, o considero que a lo mejor si nosotros supiéramos que uno de nuestros familiares va a estar ahí, quizá haríamos con más fuerza el evangelismo, procurando salvar a los nuestros. El mundo necesita de la oración, de la presencia, de la manifestación de la iglesia, no su indiferencia. Pues de igual forma, amados hermanos, aquí vemos que precisamente por mandato de Dios es que el mundo está siendo entregado a esta situación. Entonces, amados hermanos, vemos la manifestación del Satanás, la manifestación de un poder, de una bestia, de un poder político, de un sistema militar que es el que se levanta y que va a venir con la mezcla de todos los anteriores. Precisamente ahora van a ser un mix de todas, porque yo le menciono y usted lo puede buscar, amados hermanos, y dicen aportes de la cultura romana, por ejemplo. Y ahí viene que, por ejemplo, la jurisprudencia, el derecho, el aportes del sistema griego, mire que la forma de pensamiento, que la disciplina, la filosofía, etcétera. Aportes de los egipcios, el papiro, que los estudios, que esto y que lo otro, y todos aparentemente tienen beneficio, pero nunca le resaltan el lado malo, o lo ocultan, lo maquillan de alguna manera, y entonces ahora quieren tener un mix para imponer, y es precisamente ahí a donde va. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, amados hermanos, sobre el pasaje del verso 3 hay muchas interpretaciones. Una es de que precisamente esta bestia que se va a levantar y que va a estar representada en un ser humano, un ser humano, sí, en un ser humano precisamente, un gobernante, una persona de autoridad, una persona famosa, que va a ser popularmente conocida, va a ser conocida ya sea por sus logros políticos o militares, va a padecer de alguna enfermedad, de alguna plaga. El griego nos habla a veces de plagas, de una enfermedad que precisamente lo va a conducir a la muerte. Y como los seres humanos van a estar al pendiente de las maravillas, amados hermanos, por eso es que una de las cosas que nosotros debemos de analizar, a la que el Señor nos manda que estemos atentos precisamente a las señales. ¿A dónde nos conducen las señales? Porque Dios hace señales, prodigios y maravillas, pero el Señor siempre nos ha puesto ese filtro, esa condicionante. ¿A dónde te conduce? Y por ejemplo, cuando usted lee Deuteronomio 13 y Deuteronomio 18, se da cuenta que el Señor pone un parámetro. Cuando el Señor levante profeta en medio de ti y te diga que va a suceder tal y tal situación, y sucede,
Y entonces es como dice, ponle el ojo, analízalo, verifica. Y si este te conduce a adorar dioses extraños, mátalo. Mátalo porque te está conduciendo a rebelión. Esa es la orden que Dios nos está dando. O si realizar un prodigio, este viene y te conduce a que adores pueblos extraños o que hagas prácticas que no son correctas. Entonces ahí, amados hermanos, Dios nos está haciendo ver del pecado, la maldad. Entonces el mundo a veces se maravilla de las señales, está al pendiente de las señales. Hay muchas cosas, amados hermanos, que si usted analiza fríamente, por ejemplo, pasa algo que se puede catalogar como asombroso y inmediatamente todas las redes sociales lo transmiten a todo el mundo en cuestión de segundos. Pero la intención, que es lo que nosotros debemos analizar, hacia dónde nos va a conducir. Y esta señal precisamente tiende a conducir al error, porque aquí el error es que toda la gente se vaya en pos de el dragón, que en este caso es Satanás, porque dice que como esta herida mortal, esta plaga, esta enfermedad fue sanada, entonces todos se van en pos de la bestia. Y dice que adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces ya la están conduciendo a una adoración satánica. Y esto nos conduce a la idolatría, porque más adelante vamos a ver que hace una imagen y esto contradice totalmente los mandamientos de Dios, porque Dios en ningún momento ha permitido que se haga imagen de nadie, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, ni de lo que está en las aguas, ni de lo que está en los cielos. Pero esta sí. Entonces una de las corrientes es precisamente eso, que un personaje va a ser o va a tener, o popular va a tener una enfermedad, una plaga, y va a ocurrir una sanidad tan prodigiosa, tan documentada, porque la ciencia va a estar ahí, van a decir sí, efectivamente este señor fue sanado y está en etapa tal de tal enfermedad, estaba por morir o murió, y el dragón lo va a levantar, entonces, pero los va a conducir a la oración. Otros mencionan que este personaje va a ser víctima de un atentado. Hay muchos así lo pintan, que esta persona va a sufrir un atentado criminal. Efectivamente los médicos van a diagnosticar su muerte en el atentado y va a resucitar. Entonces algunos están haciendo algunos comentaristas lo que están haciendo ver es que precisamente, amados hermanos, lo que quieren es emular la muerte y resurrección de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, para que el mundo se vaya en pos de ellos. Si bien es cierto, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, su muerte fue pública, porque todo el mundo la vio en una fiesta, en una de las fiestas más concurridas que Israel tiene, que es la Pascua. Es un evento al que todos los varones estaban convocados a ir, pero que la historia demuestra que para la Pascua en Israel todos los judíos van. Es una de las fiestas a las que más concurren por el hecho que recuerdan la liberación que Dios hizo en favor de ellos al sacarlos de Egipto. Pero cuando el Señor murió, amados hermanos, no fue sepultado, muchos se retiraron y muchos dejaron Jerusalén y muchos se olvidaron de él, ¿verdad? Incluso usted recordará que Lucas 24 nos habla de un evento de 2 discípulos que iban decepcionados rumbo a Emaús en algunos casos, y cuando Jesús se aparece a la par de ellos, todos le comentan la tristeza que hay en general, porque todos nosotros creímos que Él era, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero apuntar, amados hermanos, es que la resurrección del Señor sí se dio y que los testigos de dicha resurrección fueron exclusivamente discípulos. Entonces, por eso es que el cristianismo muchas veces es atacado. Pero la Biblia nos deja ver que hay varios testigos de la resurrección del Señor y que es un evento que se ha tratado de cubrir por muchos años, porque fue veraz. Pero ahora lo que quieren hacer es un engaño.
para que toda la gente se vaya en pos del Mesías. Porque muchos dicen, incluso los judíos piensan que el Mesías no ha venido. Entonces, cuando este líder religioso, militar, con poder político, que va a poder de alguna manera decir que va a implementar todo lo mejor de los imperios anteriores para que el mundo mejore, para que el mundo tenga paz, para que el mundo tenga cultura, para que el mundo tenga desarrollo económico, que es a donde precisamente todo el colapso que hay ahora nos conduce a la desesperadamente pedir que alguien nos rescate. Por eso yo le he dicho, amados hermanos, que los tres grandes grupos, la iglesia, Israel y el mundo, los tres esperan un Mesías. Por eso es que esta época de engaño la va a ser tan palpable por los demás, porque están todos ansiosos de esperar un Mesías. Pero la iglesia está esperando al Mesías que viene por su iglesia y que la lleva como recompensa del esperado, etcétera, etcétera. Israel, que está esperando al Mesías, que según ellos no ha venido, que tiene que ser del linaje de David, que tiene que ser nacido conforme a la carne, cumplir con la ley, etcétera, etcétera. Y no, que como le he comentado ya con aportes que ellos nos han brindado amablemente, que no creen en un Mesías divino, sino que era un Mesías conforme al linaje de David, y que haga precisamente en las guerras que David hizo para expulsar a todos y cada uno de los enemigos de su territorio, amados hermanos. El mundo también espera un Mesías, un libertador, un salvador, viéndolo no como la figura religiosa, sino como Mesías en su función, en su faceta de salvador. Y el mundo está esperando a alguien que lo salve de la depresión económica, de los problemas políticos, de los problemas religiosos, de la ansiedad, del estrés, etcétera, etcétera, que se vive. Entonces, al fingir una muerte y resurrección que va a ser pública, que va a ser publicitada por todo el mundo, por los medios de comunicación y por las redes sociales, amados hermanos, usted tiene que entender que la gente se va a ir en pos de. Entonces, amados hermanos, al ver una publicidad tan grande, mucha gente se va a ir en pos de. Por eso dice que se maravillaron y entonces van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Y quién va a poder luchar como ella? Porque va a tener lo que esta gente va a hacer. Si esto no lo pueden matar, este es inmortal, entonces ¿quién va a luchar contra ellos? Entonces, obviamente, amados hermanos, en el verso 5 es donde dice que también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Ahí se habla ya del segundo periodo de la tribulación. Recordemos, amados hermanos, que ya desde el capítulo 11 Juan había profetizado sobre la venida del dragón a la tierra y el emerger de la bestia. Porque en el primer periodo, en los primeros 42 meses, van a estar los dos testigos. Y cuando ellos acaben su misión, es decir, después de 42 meses, de primeros 3 años y medio, capítulo 11 de Apocalipsis, dice que la bestia los va a matar. Ahí el Dios le va a dar la autoridad para que lo toque. Durante 42 meses no lo pueden tocar. Es decir, que la bestia va a emerger durante el tiempo de la predicación de los dos testigos, pero no los va a poder tocar hasta que los dos testigos hayan cumplido su mensaje, y entonces ellos ya gobiernan por 42 meses con toda autoridad. Entonces, en esos 42 meses o 3 años y medio se desata la gran tribulación. En el verso 6, amados hermanos, verso 6 se vuelve otra vez a recalcar que van a haber blasfemias contra Dios, blasfemas contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Y eso ya se ha estado viviendo, amados hermanos. Hoy vemos que hay muchas personas que insultan a diestra y siniestra. De hecho, las artes en los años 40, 30, 40, aún parte de los 50, tenían reverencia por el nombre de Dios. Pero posteriormente, amados hermanos, se perdió. Llega a mostrar una irreverencia total hacia el nombre del Señor. Haciéndolo de santo, lo pasaron a común. Y la iglesia no ha sido la excepción. Hay una buena parte en la iglesia que utiliza el nombre de Dios de una manera irreverente. Lo utiliza de una forma común, lo utiliza de una forma sin escrúpulos, sin respeto debido,
amados hermanos, lo cual pues ya es un peligro. Entonces, lo que va a pasar es que cuando vean este fenómeno, esta situación, ya sea que un ser popular, ¿verdad? Alguien que tenga bastante popularidad en el mundo, ya sea por su poder político, por su poder económico, y por su poder militar, por su forma de gobernar, que ya hemos visto que hay algunos que tienen ese favor de parte de muchas personas porque consideran que su estilo de gobierno es bueno, que ese debería ser el que impere en el mundo. Entonces, amados hermanos, ya sea que sane por alguna enfermedad o que sane por algún tipo de atentado y finjan una resurrección, porque el único que tiene poder para dar vida es Dios. Fuera de Él no hay nadie, ¿verdad? Solo Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que tienen el poder, la autoridad de dar vida y de tomarla, tener vida a ellos mismos y dar vida a los demás, mejor dicho, pero fuera de ellos no. Entonces aquí lo que van a hacer es fingir, ¿verdad? Eso se puede hacer, amados hermanos. Hemos visto que, por ejemplo, en las películas hay momentos en que se puede fingir adecuadamente la muerte de una persona, y que hay algunos que hasta pueden testificar de esto. El asunto es que va a ser tan público, amados hermanos, tan público, que va a atraer la atención de las personas. Pero a lo que yo voy es que van a decir a raíz de ese evento que vieron que Dios no existe, que la mentira es que se nos puso por medio de la religión un Dios que no existe. Dios está en la tierra, el centro de todo es la humanidad, el centro de todo es el ser humano. Y entonces, amados hermanos, va a haber ese tipo de blasfemias. Esas blasfemias ya han existido y ahora se dan, inclusive dentro del trato entre las personas. Hoy hay un menosprecio entre las personas que nos debería de preocupar. Se han perdido los valores, se ha perdido la educación. Usted va por la calle y escucha, amados hermanos, la forma de expresarse de las personas, que pareciera que hoy lo más normal es que todos se maltraten, se insulten, se falten al respeto y se agredan físicamente. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, amados hermanos. Yo les agradezco el favor de haberme acompañado en esta oportunidad y que juntos estemos estudiando la palabra del Señor. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga. Y si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos nuevamente compartiendo con ustedes este tema tan interesante. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.